7 de la mañana, 31 minutos, la inflación de Colombia a marzo se trepó hasta el 8,53%, ya casi alcanza la cifra del incremento del salario mínimo que recordemos fue decretada para el 2022 en 10,07%. Todo sube, pero la carne, el pollo, los huevos, la leche y el arroz están por las nubes. Hoy echamos lápiz sobre cómo está el sector arrocero en el país y por eso nos enlazamos con el señor Rafael Hernández, gerente general de Fede Arroz. Señor Hernández, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Gerente, empecemos hablando de cara al consumidor. ¿Cómo ha variado ese precio entre el año pasado y este año? ¿Cuánto costaba, por ejemplo, un kilo de arroz blanco el año pasado? Bueno, el año pasado un kilo de arroz blanco estaba en 3.122 pesos y hoy está en 3.319. Ese es un incremento del 6,3%. 6,3%. Señora, si usted lo mira frente al incremento de la inflación ha sido del 26%. Los alimentos es el que menos ha subido. Sí. Es el que más ha soportado la inflación, pero también es un alimento hacia el cual se está desplazando en este momento mayormente el consumo. Esto debido a las salsas que ha sufrido productos como la papa, la yuca, el plátano. ¿La gente está demandando más arroz en Colombia? ¿Está consumiendo más arroz en Colombia? Bueno, los datos que tenemos que suministra el DANE, el consumo está alrededor de 42 kilos per cápita. Ya veíamos que entonces en promedio 6% ha subido un kilo de arroz blanco para los consumidores, pero el costo de producción se ha incrementado y considerablemente. Gerente, ¿cuánto costaba producir una hectárea de arroz en riego antes y cuánto cuesta ahora? Bueno, hace un año producir una hectárea de arroz estaba alrededor de 7 millones de pesos, arroz riego. Hoy día está en 9,5 millones de pesos. Y en secano, que es lo que se siembra en los llanos orientales, en la Mojana, el secano hace un año tenía un costo por hectárea de 4,5 millones, hoy día está en 6 millones de pesos. Esto es un incremento del 30% en los costos de producción. Justamente usted que habla ahora de los llanos, quiero que nos vayamos a Villavicencio y conozcamos la situación de los productores allá, cómo se está comportando la siembra, la cosecha de arroz y, por supuesto, el consumo. José Ramírez, desde que se casó hace 39 años, es el que hace el mercado en su casa. Nunca le puede faltar en su mochila el arroz que compra para acompañar cualquier plato que cocina su esposa. Hoy en día se queja por el alza del grano, pues le toca llevar menor cantidad. Ha subido un 30% el arroz. Digamos así esa cuestión, que estaba comprándose en 1.200 y estaba en 1.650, el más barato. Para todo es el arroz, o sea, ese es el toque mágico de toda comida. Yo voy, recorro todo y voy donde es más barato porque no se puede hacer otra cosa. Los tenderos también sienten el alza en el cereal, pues sus clientes reclaman porque el precio sube y creen que son ellos que quieren ganar más por cada libra. Cada vez que vienen a comprar se aterran y dicen, pero ¿cuál es el, o sea, por qué sube todos los días? ¿Por qué ha incrementado? ¿Pero será que sí se queda ahí o fue que ya bajó o es que no le quieren bajar? Los arroceros justifican el costo. Cultivar una hectárea este año les va a costar 3 millones de pesos más que el año anterior, toda causa del incremento de los fertilizantes. El año pasado cultivamos arroz y salimos con unos costos de 4.500.000 a 4.700.000 aproximadamente la hectárea. Hoy, con los costos que tenemos, vamos a salir por encima de 7 millones de pesos. ¿Por qué, don Miguel? Porque los fertilizantes, usted puede apreciar por lo menos la urea. Aquí tenemos un bulto de urea que nos costaba 90.000 pesos, hoy nos cuesta 300.000 pesos por pago de contado. Auméntele los intereses al 1.25, que llega durante los 6 meses. En el Meta y Casanares se cultivan más de 200.000 hectáreas de arroz al año y los productores temen que en cosecha el precio del cereal siga subiendo. Pues esa es la situación que se vive en los llanos colombianos. Gerente, usted nos esbozaba este panorama. ¿Cuánto en promedio ha aumentado? En promedio, ha aumentado el costo de producción para las personas que siembran y cosechan arroz.
Esto es aproximadamente un 30% que han subido los costos de producción. Como bien lo decían los agricultores, uno de los problemas es precisamente el incremento de los fertilizantes. Claro. La urea es uno de los productos que más se utiliza en el cultivo del arroz, ha subido ya por encima del 200% en el último año. 200% la urea, justamente esa era una de las preguntas que le iba a hacer a continuación, y eso se deriva de esa guerra entre Rusia y Ucrania, que son nuestros principales proveedores de este fertilizante. Tengo entendido que Rusia nos provee alrededor del 30% y Ucrania alrededor del 15% de la urea. ¿Cómo se está comportando en este momento, a casi 2 meses de ese estallido entre estas dos naciones, la importación de los agroinsumos, principalmente de la urea? Bueno, pues ha habido que acudir a otros países productores, como ha sido Trinidad y Tobago, como Estados Unidos, el Canadá, sí, donde nos estamos abasteciendo actualmente de la urea, porque no es solamente el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también la crisis que ha habido en la cadena de suministro, incremento en los fletes y la dificultad de traerlo de esas regiones. De todas formas, estamos suficientemente abastecidos según los importadores de fertilizantes con quienes hemos hablado permanentemente, y ellos nos han dicho que nos garantizan el suministro de los fertilizantes para esta cosecha. Pero a precios muy altos, precios que están pegándole durísimo al bolsillo de los productores. Indudablemente que eso ha sido así, y pregunté si para el semestre próximo tendríamos un suministro adecuado. Ellos dicen que sí habrá suministro, que seguramente el precio va a seguir subiendo en la medida que esta situación se agrave. ¿Esto ha significado la quiebra para productores de arroz en el país, gerente? ¿Cómo, perdón? ¿Ha significado la quiebra para productores de arroz en el país? Bueno, los precios en este momento, el año pasado fue una situación muy complicada para todos los productores, porque hubo unos precios muy bajos cuando empezó a dispararse los costos de producción. En este momento los precios del arroz se han reactivado, hay buenos precios, pero eso no quiere decir que ese vaya a ser el precio en septiembre, porque este es un precio de época de menor oferta. Es agosto y septiembre, que es el pico de cosecha, especialmente en los llanos orientales, el precio tiende a bajar un poco. Esperamos que el precio en ese momento sea un precio razonable para el productor, que cubra sus costos de producción y dé una utilidad razonable para los productores. Muy bien. Gerente Hernández, ya nos decía usted que alrededor de 42 kilos de arroz per cápita consume un colombiano al año. ¿Cuánto estamos produciendo de arroz blanco en el país y eso es suficiente para cubrir la demanda de este cereal? Sí, la producción es de 2 millones de toneladas de arroz blanco, que es lo que más o menos consume el país en el año. Nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz para el consumo en este momento. ¿Y cuánto estamos importando? Pues el año pasado se importaron alrededor de unas 30.000 toneladas, de las cuales vinieron unas 10.000 toneladas de Estados Unidos y unas 20.000 toneladas de Ecuador. Y de esas 30.000 toneladas que estamos importando, ¿cuánto consumimos los colombianos? Mire, la producción nacional es suficiente para el abastecimiento. Sí. Esas importaciones no es porque el país las necesite. Sí. Esas importaciones llegan por compromisos adquiridos por el gobierno durante muchos años en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el tratado de Lacan con la región andina, la Comunidad Andina de Naciones. Es para cumplir esos requisitos. Claro, pero el país está en capacidad de ser autosuficiente. Claro, pero alguien los importa. No es que sí, claro. Sí, y los estamos consumiendo, ¿cierto? Claro que sí, que se consumen. Gerente, esta oferta que hay del arroz importado de alguna manera trata de equilibrar la balanza, hace que los precios del arroz que producimos acá en Colombia no suban tanto, pues para seguir siendo competitivos ante las importaciones. Mire, los precios internacionales están altos. El precio del arroz ecuatoriano llega igual o superior
al precio del arroz colombiano. Igual ocurre con el arroz de Estados Unidos. Eso no alivia en nada la situación del precio, porque esta situación la estaban viviendo los agricultores de todo el mundo, no solamente los colombianos. Allá también tienen incremento en la urea y en todos los fertilizantes y en los agroquímicos en general. Sí, claro, es que el fenómeno de la inflación es un fenómeno mundial y el alto precio de los fertilizantes también. Para finalizar, gerente, ¿qué pasará ahora? ¿Qué nos espera? ¿Seguirá subiendo el precio del arroz para los productores y para los consumidores? Pues realmente hay una incertidumbre grande entre los productores de todo el país, porque nadie nos puede a nosotros garantizar una estabilidad en los precios de los agroinsumos, especialmente de los fertilizantes. Y pues lo único es que debe haber una reunión del Consejo Nacional del Arroz donde se fijen desde ahora los precios de la cosecha para agosto y septiembre, para que no vaya a haber un descalabro para los productores en ese momento. Yo creo que es justo que desde este momento se piense en unos precios razonables para los productores, porque de lo contrario se puede desanimar la gente y no sembrar lo que se espera que se siembre. ¿Y usted como líder gremial tiene buenas expectativas frente al futuro? Pues es muy difícil establecer en este momento qué puede pasar, porque fíjense, ustedes nos han dicho, va a haber fertilizantes a mayor precio. Y lo mismo está ocurriendo con los demás insumos que se utilizan, los agroquímicos, los herbicidas, los fungicidas y todo. Entonces, esto significa que no puede haber una certidumbre total sobre lo que va a pasar en la cosecha. Por eso es que yo pido que en este momento se fijen estos precios a los productores y que sean unos precios que le permitan al productor cubrir sus costos de producción y ganarse alguna plata. Pues son las proyecciones y sobre todo las peticiones del líder gremial de FEDEARROZ, el señor Rafael Hernández, que hasta ahora nos acompaña en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por estas reflexiones que hacemos sobre esta inflación que ha traído alzas como arroz en todos los productos y su sector no ha sido la excepción. Un feliz día, gerente. Gracias de nuevo. Gracias, Alejandro.